Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestra serie de videos sobre las bacterias, vamos a hablar ahora sobre el Staphylococcus aureus. Y nada, comencemos. Caso clínico. Mientras está de guardia un sábado por la noche de julio, recibe una llamada de la madre de un hombre de 15 años que desarrolló un inicio agudo de náuseas, vómitos y diarreas poco después de regresar de una fiesta al aire libre que se celebró en casa de un amigo. En la fiesta, un almuerzo tipo picnic con hamburguesas, hot dogs, patatas, se sirvió ensalada, frijoles horneados y limonada. La comida se sirvió al aire libre, mesa de picnic, y los invitados podían comer en cualquier momento durante la fiesta. Ninguna comida sabía en mal estado contaminada, sus síntomas comenzaron abruptamente, aproximadamente una hora después de que regresó a casa, que fue aproximadamente 4 horas después de que había comido. Actualmente no puede retener nada. Él no tiene fiebre y no ha expulsado sangre en las heces ni vómito. Antes de llamar a usted, la madre de su paciente le habló al anfitrión en la fiesta, quien dijo que había escuchado a otros 3 invitados que se enfermaron con síntomas similares. ¿Qué organismo es la causa más probable de este paciente? ¿Y qué serían las medidas que uno debe tomar? Primero que nada, hay que identificar qué tiene. Es bastante obvio, tiene una intoxicación alimentaria. Esta intoxicación alimentaria no solo le ha pasado a él, sino que es una intoxicación alimentaria que le ha pasado a varios de los asistentes que se han ido a la fiesta. Y aparte, que ninguna comida sabía en mal estado. Este dato es clave y es el diferencial que nos va a hablar de una infección por Staphylococcus aureus, que es que no hay, la comida cuando se infecta con aureus no tiene, ¿qué cosa? No tiene un mal estado, no huele mal. ¿Cuál es la respuesta del tratamiento? Pues simplemente que tienen que esperar un poco más. Las intoxicaciones alimentarias por aureus se suelen resolver a las 6 horas. No se debe administrar ningún tipo de antibiótico. Es importante. Sobre todo porque los estafilococos en general y el aureus en particular son especies que han adquirido una resistencia antibiótica bastante fuerte y bastante importante. Entonces no hay que propiciar el uso indebido de antibióticos cuando no se necesita. A manera general, cuando hablamos de los estafilococos, nos estamos refiriendo primero a que son cocos gram positivos y que la manera en la que nosotros los vamos a diferenciar de otro gran grupo de estafilococos, de otro gran grupo de cocos gram positivos, que son los estreptococos, es mediante la prueba de la catalasa. ¿Cómo funciona la prueba de la catalasa? La catalasa es una enzima que me degrada el peróxido de hidrógeno a agua. Entonces, la manera más simple de saber yo si tengo catalasa es que en mi placa yo le agrego peróxido de hidrógeno y voy a ver si es que se forman burbujitas, lo que significa que está actuando la enzima, o si no se forma nada. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tengo mi placa, le coloco peróxido de hidrógeno, me da burbujitas, definitivamente hablamos de un estafilo. No me da burbujitas, hablamos de un estrepto, que ya lo veremos en su respectivo video. Ok. Cuando nosotros hablamos de los estafilococos, ya sabemos que todos son catalasa positivos y que son cocos gram positivos. Lo siguiente que es importante hacer es la prueba de la coagulasa. La coagulasa es una enzima que te activa ¿qué? Su propio nombre lo dice, la coagulación. Esto le da a las bacterias un mecanismo bastante importante de defensa. Es que imaginemos, yo tengo una infección. Acá está infectado. Y por acá van a pasar, ¿qué cosa? Mi sangre con ciertos glóbulos blancos que van a ir a atacar esta infección. Ahora bien, si yo hago una coagulación, estoy bloqueando esta vía de entrada, lo que es un factor de riesgo para nosotros y evidentemente es muy beneficioso para las bacterias. El único estafilo que es coagulasa positivo es el Staphylococcus aureus, mientras que los otros dos, tanto el epidermidis como el saprofítico, son coagulasa negativos.
Para hacer una diferenciación mayor, hago una prueba de resistencia a la novobiosina, que es un antibiótico. De nuevo pongo en mi placa el antibiótico, veo si la bacteria puede crecer, lo que significa que es resistente. En este caso hablamos de un Saprophyticus. Y veo si la bacteria no crece, que en este caso es sensible, y hablamos de una epidemia. Es importante entender que todos los estafilococos viven en la epidermis, algunos en unas zonas y otros en otras. El Saprophyticus, por ejemplo, vive alrededor del aparato genitourinario, o sea, en la zona pélvica. Esto no es gran misterio, ya que el Saprophyticus está asociado con infecciones de tracto urinario. El Staphylococcus aureus, pues bueno, suele vivir en las narinas, en las fosas nasales. ¿Qué es lo importante que yo tengo que entender sobre estas bacterias? Que como viven en la epidermis, cualquier daño que yo le haga al tejido, no sé, un catéter, no sé, personas que utilizan drogas, que se inyectan drogas, enfermedades nosocomiales, alguien que tiene una herida abierta, todo eso va a ser una vía de entrada fácil para las bacterias. Entonces las bacterias que normalmente están viviendo acá, ven esto y dicen, me meto. Y eso es lo que sucede. El Staphylococcus aureus tiene una gran cantidad de factores de virulencia, entre los que destacan la coagulasa, la proteína A, las enterotoxinas y la TSST1. Acá podemos ver un poco más de detalle todos los factores de virulencia que tiene. Tenemos enzimas como la catalasa, la coagulasa, las hemolicinas, hialuronidasa, lipasa y penicilinasa, que esto es importante, ya que esto le da la resistencia a los antibióticos. E inclusive hay un tipo de Staphylococcus aureus que es el MRSA, el MRSA, que es el meticilino resistente, que es, digamos, el final boss, es el más peligroso y que es tratado con vancomicina. En cuanto a las toxinas, tenemos superantígenos, que viene a ser el famoso TSST1, que acá está en cómo funciona. Las enterotoxinas, que vienen a ser las que causaron el cuadro que vimos en el casito. La toxina exfoliativa, que se ve acá. La leucocidina, el factor de agregación A, la proteína. Vamos a explicar cómo es que actúan cada uno de estos factores de virulencia. Los más importantes, claramente. Cuando hablamos del TSST1, que es el Toxic Shock Syndrome Toxin del tipo 1, está muy relacionado con el shock tóxico. Este es un superantígeno. Lo que significa que es un superantígeno es que me va a producir, mejor dicho, va a ser una sobreproducción de citoquinas. Esto debido a qué? A que no pasa por la vía normal de un antígeno, que es que macrófago fagocita. Esto después hace que se presente el MHC y cada célula T específica va a venir y va a actuar. No, acá es directamente la MHC con la célula T, con cualquier célula T. Y esto hace que haya una gran cantidad de células T que están activadas. La secreción de citoquinas, sobre todo la interleuquina 1 y el TNF, es lo más importante. Acordémonos que estas dos citoquinas son muy indispensables en el proceso de inflamación. Y aparte, que el TNF inactiva los polimorfonucleares. ¿Qué significa que inactiva los polimorfonucleares? Que no va a haber una salida de neutrófilos. Como no hay una salida de neutrófilos, no va a haber una batalla que se venga a dar. O sea, supongamos que acá tengo yo esto. No va a haber una batalla que se venga a dar. Los neutrófilos no van a salir. Y como no salen, pues no me forman pus. Y es por eso que produce un rash, que es una infección no purulenta. La fiebre alta es inducida por la interleuquina 1. También puede participar la interleuquina 6, el TNF, pero sobre todo la interleuquina 1 y el TNF. Las diarreas. Un punto importante es que en muy pocos casos, quien produce el síndrome de shock tóxico son las enterotoxinas.
¿entienden? Entonces, por eso que produce diarreas. El dolor muscular, que también tiene que ver con las citoquinas, que van a inducir la proteólisis muscular. Y evidentemente el dolor de cabeza. Esto después está acompañado con ¿qué? Con una hipotensión, con falla multiorgánica, se ve creatinina elevada, etc, etc. La infección alimentaria por Staphylococcus aureus se da de una manera particular. No es que yo me como a la bacteria y la bacteria adentro ya hace todo su show, sino que yo no me lavo bien las manos, la bacteria que vive en mi piel pasa hacia la comida y es acá en donde se prolifera. Y una vez que llega al epitelio intestinal, activa los canales de sodio y cloro, haciendo que estos lleven agua consigo hacia el útero, lo que causa la diarrea. Eso es lo básico. Después también tenemos que ver que el Staphylococcus aureus, como vive en la epidermis, pues ¿qué tiene que ver? Que la mayoría de infecciones van a ser infecciones cutáneas. Si vemos un poco en la tabla que tenemos acá, vemos que una enzima importante es la lipasa. Entonces, todo lugar en donde haya lípidos van a ser susceptibles a una infección por aureus. Un ejemplo claro viene a ser la glándula sebácea. Tengo mi glándula sebácea, que bueno, acá la he exagerado un poco, es la que está alrededor del folículo piloso, de cierto tipo de folículos pilosos, y entonces esto es lo que después me causa infecciones como foliculitis, celulitis, etc. Siguiendo con esto, vemos a la toxina exfoliativa, que la toxina exfoliativa básicamente lo que hace es destruye la organización de la epidermis. Acordémonos que en las uniones vasolaterales yo tengo lo que son las desmogleínas, pues lo que hace la toxina exfoliativa es cortar estas desmogleínas. Entonces corta. Y esto es lo que me produce el síndrome de piel escaldada. Bastante severo, ya que acordémonos que la piel es el principal órgano de defensa. Y aparte que también la piel es una barrera que impide que nosotros perdamos tanto líquido. Entonces acá una deshidratación es severa. De acá lo más importante, sin duda, es el síndrome de shock tóxico. Y lo más importante del síndrome de shock tóxico es ver en qué se puede dar. O sea, cuál es el principal factor. Y ese factor va a ser el uso de tampones. Tampones o en general cualquier dispositivo médico que involucre una gran cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque a los estafilos les encanta la sangre. Y el aureus no es una excepción. El aureus ve en la sangre un medio idóneo para poder reproducirse. Principalmente porque tiene molicinas. Y entonces, eso vendría a ser lo clave que uno no puede olvidarse de una infección por Staphylococcus aureus. Ahora bien, la diseminación del aureus, cuando ya la bacteria llega al torrente sanguíneo, me va a causar 3 enfermedades principalmente: neumonía, osteomielitis. En el caso de la osteomielitis hay que tener cuidado y hay que ver si hay trepanocitosis o no hay trepanocitosis. Este es un diferencial con salmonella, que una osteomielitis con salmonella no voy a pensar en un aureus, voy a pensar en justamente salmonella. Y una endocarditis. Endocarditis causas hay un montón. La principal acá viene a ser endocarditis de válvula protésica, o sea, no de una válvula natural. Tiene sentido, porque para hacer la operación se ha tenido que cortar parte de la piel y esto ha permitido que el estafilococo pueda llegar. ¿Ok? Perfecto. Eso sería todo por el video de hoy. Nada, hasta la próxima.